De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Porque yo no soy sino un entusiasta de la música. No, por eso lo conocen mundialmente. Vamos a ver si sale algo. Cuántas flores dan tanta soledad. Ay, en las sombras voy sin tu nombre dar, pero va a silbar toda la ciudad. Estamos escuchando en sonidos mezclados con varios ritmos, ¿no? Y géneros, lo que es la banda sonora del Paraguay, ¿no? Estamos escuchando un agradecimiento, una canción de agradecimiento al fundador de La Guaraña, a José Asunción Flores. Y esto tiene que ver, obviamente, con lo que está pasando en Paraguay a esta hora, ¿no? Con lo que están celebrando. Con esa alegría, ¿no? Explotó Paraguay anoche después de sacar a Alemania del Mundial 2026. La canción dice gracias maestro en guaraní, agüillé maestro, agüillé, creo que lo estoy pronunciando bien, es gracias maestro. Y bueno, quisimos empezar, ¿no? con la música, los sentires de Paraguay, porque la verdad que todo Sudamérica celebró este pasaje de Paraguay a los octavos de final. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Sí, la verdad que ahora en Paraguay fue una fiesta ayer y hoy tenemos un feriado nacional que seguramente seguirá con repercusiones, con gente en las calles, con seguramente colegas que estén solo hablando de este tema, porque esto impacta obviamente a todo nivel en la sociedad. Y bueno, y acá en Uruguay, como vos decías, a mí me tocó ver los penales en la redacción del diario. Y la verdad que yo lo seguí con bastante atención al partido, a pesar de que lo podía mirar de reojo nomás, pero se detuvo la redacción a la hora de los penales, lo seguimos con mucha atención y ese último gol se gritó fuerte porque es eso, ¿no? El hecho de que una selección tan poderosa como Alemania haya quedado eliminada por Paraguay, por una muy buena generación de Paraguay, obviamente, pero con una selección que se esperaba capaz que un poco menos, fue realmente una alegría. Totalmente, ¿no? Porque además hay muchas lecturas para hacer de este triunfo, sin lugar a dudas. Podemos hacer una lectura de la asimetría, ¿no? De económica, histórica, ¿no? de lo que es, digamos, Europa y América Latina. Esa es una lectura, ¿no? Y por ahí también hay un fervor, un reconocimiento a lo que es Paraguay, ¿no?
se puede hacer también la lectura de lo que se vivió en las horas previas, porque en Alemania se habló muy mal de la selección paraguaya. Eso es algo que se veía en las redes anoche, ¿no? Programas de televisión alemanes diciendo que Paraguay era un equipo de tercera categoría, ni siquiera de segunda, de tercera categoría. Entonces ayer realmente el pueblo paraguayo disfrutó por varias cosas, por la subestimación que se le tuvo al fútbol paraguayo, a ese carácter que tuvieron los jugadores y también obviamente a una subestimación histórica que no nos es ajena como latinoamericanos, ¿no? Que tiene que ver con el eurocentrismo, que tiene que ver con muchas cosas derivadas, digamos, de la conquista europea de estas tierras. Entonces, bueno, todo eso sin lugar a dudas se puso en juego anoche cuando más de 60.000 personas estuvieron celebrando en el centro histórico de Asunción, que volvió a convertirse entonces en el epicentro de esta fiesta inolvidable. Y además, hoy en Paraguay es feriado nacional, porque el presidente Santiago Peña tiene como ciertas prerrogativas de establecer algunos feriados nacionales. Ya hubo un feriado nacional cuando Paraguay se clasificó al Mundial. Es verdad. Y ahora anoche decretó un nuevo feriado nacional, así que obviamente los festejos tienen que haber continuado hasta entrada la madrugada, pero como decía Mati, fueron realmente en todo el mundo. Bueno, ni que hablar en Estados Unidos, ¿no? Ni que hablar los sudamericanos que están siguiendo, ¿no? Desde en vivo y en directo, digamos, este mundial. También en las redes creo que todos vimos celebraciones con mucha alegría, ¿no? Muy espontáneas. Creo que todo el mundo apoyó de corazón a Paraguay para que pudiera lograr entonces esto que es realmente histórico y con un director técnico, ¿no? Que realmente es muy reconocido, como Gustavo Alfaro, ¿no? El argentino Gustavo Alfaro, que él habló además muy bien de la épica, ¿no? De esta épica, habló también de una forma como muy, muy cercana, ¿no? Hablando desde este país de tierra colorada, ¿no? Estamos dándole un ejemplo también, una muestra al mundo de cómo muchas veces se puede, teniendo en cuenta que los jugadores que integran esta selección uruguaya no son jugadores que integran los mejores o las mejores ligas, ¿no? En todos los casos, hay algunos que sí, pero también se rescatan historias de mucho sacrificio de estos jugadores paraguayos que surgieron realmente de lugares y muy humildes. Eso es muy similar a lo que puede pasar aquí en nuestro país y por eso también hay otra cercanía que podemos ver desde ese punto de vista, ¿no? Sí, ahí empiezan, como pasa siempre en este tipo de situaciones, a ponerse sobre la mesa historias personales que hablan de una adversidad muy particular que tienen que enfrentar los futbolistas en general, pero particularmente los futbolistas latinoamericanos. Es el caso, por ejemplo, de Orlando Gil, el golero que fue la figura, que atajó los 2 penales. Una historia muy particular de muchas necesidades económicas en el comienzo de su carrera y que, bueno, poco a poco fue progresando y es arquero de San Lorenzo de Argentina, pero obviamente esto lo pone en el ojo del mundo con esta actuación. Y claro, estuve hablando esta mañana con varios colegas paraguayos. Lo que te decía, pasó todos los ámbitos, el tema de esta victoria, están todos con una alegría tremenda. Cuando vos les hablás a ellos de que querés hablar de este tema, de que obviamente se ponen muy, muy felices porque tienen ya un montón de stickers que te mandan de la celebración, de imágenes, de fotos, y bueno, y un poco en esa línea vamos a hablar en un rato con César Cabrera Conde, que es periodista de Última Hora de Paraguay, para, bueno, estar un poquito más cerca de Paraguay, de Asunción particularmente, que fue donde estuvo la concentración más grande, pero que llegó a todo el país, hablar un poco más de cómo lo están viviendo. Totalmente, divino, vamos a tener ese contacto entonces para poder escuchar de primera mano, ¿no? Cuál es el sentir en un momento además en el que está ocurriendo la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. También. Le podemos preguntar por eso. El presidente de la República, Santiago Peña, ya abrió esta cumbre, haciendo un llamado a sus pares a corregir las diferencias y haciendo del bloque regional una herramienta más solidaria. Esto es lo que dice la prensa paraguaya. Pidió que el Mercosur deje de ser una estructura burocrática y siga avanzando en la agenda de la integración. Ustedes saben que aquí además se deben resolver, entre otras cosas, ¿no?, las cuotas de exportación para
a la Unión Europea en el marco de este acuerdo comercial de libre comercio. Así que obviamente en el Mercosur también se debe estar celebrando esta victoria paraguaya. Y vamos a hablar hoy de emociones, vamos a hablar también de dolores, porque vamos a recibir en el estudio a dos integrantes de una investigación reciente, que es un estudio nacional sobre percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio, del programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Hicieron varias preguntas en torno a el dolor, la muerte y el suicidio como experiencias universales, pero también como fenómenos puntualmente sociales. ¿Cómo hablamos nosotros, los uruguayos, nosotras, sobre estos temas? ¿Qué miedos, qué creencias y percepciones existen? ¿Cómo tratamos el dolor, ¿no? El dolor emocional, el dolor físico. ¿A quiénes recurrimos? Es un estudio que relevó a 1.500 personas en todo el país. El 99% de los uruguayos afirma haber experimentado algún dolor relevante en su vida, y el dolor emocional aparece como la experiencia más significativa para el 62% de las personas. Vamos a tratar de meternos un poco en cada una de estas categorías, ¿no?, que establece el estudio: la muerte, el duelo, la salud mental. ¿Cómo tratamos el duelo? ¿A qué recurrimos, no? Esas son un poco las grandes preguntas que se realiza este estudio. Tremendo trabajo para tener en cuenta, para ponerle los ojos encima a la hora de generar política pública. Vos decías, una encuesta nacional, la primera encuesta nacional con este enfoque, también un estudio de medios que ellos hicieron en cuanto a que los medios muchas veces reproducimos un poco la forma que tiene la sociedad de procesar algunas cuestiones. Y esto es muy importante a la hora de problematizar otras cosas, ¿no?, que hacen a la situación de salud mental, que obviamente tiene un déficit estructural, que eso va también por el lado de la política pública, pero tiene también un origen en cómo la sociedad se relaciona y trata determinados temas, y eso creo que es muy interesante como para empezar a justamente ver las cosas como en forma de colmena, ¿no?, en forma general como sociedad. Claro, porque de alguna manera muchos de estos temas tienen que ver con un proceso de nuestra propia sociedad como moderna, ¿no? De esta sociedad que de alguna manera se ha replegado mucho a la individualidad, ¿no? Y se perdió, y esto es un poco lo que se pone sobre la mesa también como interrogante, el tratamiento o el vínculo del dolor en relación social, ¿no? Claro, ahí va. Con la comunidad, con las personas, ¿no? Y es un poco lo que se estudia desde esta percepción o desde este enfoque social, porque en realidad este programa que trabaja en el Hospital de Clínicas, este programa de salud mental, está, digamos, compuesto por instituciones de la UDELAR, que son la Facultad de Medicina, Psicología y también la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, viendo la salud mental no como un problema médico, sino viendo la salud mental como lo encaramos aquí, desde lo social, desde, digamos, la percepción de las ciencias sociales. Así que, bueno, hablamos sobre estos temas con Agustín Zavala, que es sociólogo, y con la psicóloga Catalina Barría Borges, integrantes precisamente del Programa Nacional sobre Percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio en nuestro país. Vos decías, Caro, un programa de emociones, y vamos a tratar el tema del dolor en primer punto, obviamente en diferentes medidas, pero el dolor apareció en esta eliminación de Uruguay, y particularmente afectó a algunos futbolistas que se vieron muy tocados por ciertos errores que fueron claves en esta eliminación. Ha estado mucho en el ojo de la tormenta, por ejemplo, la figura de Fernando Muslera. Y un poco en esa línea, reflexionando en esa línea, viene El Aguijón, la columna de Emilia Díaz de este martes, que va a abordar el fútbol y su pedagogía de la crueldad. Ese es el título que tiene el día de hoy. Sí, está muy bueno ese título, me encanta, porque realmente se volvió un espacio muy cruel. El fútbol también, sobre todo cuando hay frustración y cuando no se encuentran los resultados que se quieren. En particular, hablando de los hinchas, ¿no? Los futbolistas se habían acostumbrado mucho a convivir con insultos, abucheos desde la tribuna,
¿no? En un mal partido, pero esto se ha amplificado de manera gigante, la hostilidad se trasladó a las redes sociales, se convirtió en memes, en parodia, en insultos, y bueno, esto afecta obviamente mucho a los jugadores. Ya no es solamente aquella imagen, ¿no? Yo pensaba en algunos momentos como recordados del fútbol mundial, ¿no? Como por ejemplo cuando el italiano Roberto Baggio erró un penal en la final del Mundial de Estados Unidos de 1994 contra Brasil. Él era uno de los mejores jugadores del mundo y erró un penal, y ese penal fue determinante, ¿no? Baggio terminó, digamos, el partido y realmente quedó en un estado muy complicado porque él nunca se perdonó ese fallo, y él de hecho eso lo comentó a lo largo de las entrevistas. Una herida que nunca se va a cerrar, dijo, con respecto a eso. Pero en el año 94 no teníamos las redes sociales ni la inteligencia artificial para crear a través de las imágenes y de la amplia difusión cuestiones que tuvieran que ver con esto, ¿no? Con esta crueldad, con esta hostilidad hacia los jugadores. Y hay un tema de que la historia a veces te pone de un lado y a veces te pone del otro, ¿no? A veces te pone como el héroe y a veces te pone como el principal villano. Y en el caso, te voy a llevar más atrás en el tiempo al 1950, aquella final. ¿Te acordás del golero brasileño Moacir Barbosa que le hace el recordado gol para todos los uruguayos de Alcides Guille al primer palo? Y bueno, se cuestiona de que en realidad él... Bueno, ese arquero, cuenta la leyenda, obviamente no hay tantos registros históricos, pero que él tuvo que de alguna forma salir de Brasil porque había quedado muy marcado y obviamente no había la amplificación que había en aquel momento. Seguramente la gente no lo conocía tanto como hoy le conocemos la cara a los futbolistas actuales, pero quedó muy marcado. Horrible, ¿no? De esos ejemplos hay muchos. Recordemos nada más muy cerquita lo que pasó en Argentina cuando Argentina perdió 2 finales consecutivas con Chile en la Copa América. A Lionel Messi lo quisieron echar del país. No sé, lo sacaron de la selección. Él dijo que nunca más iba a jugar en la selección prácticamente, ¿no? Pasó a ser, a quedar como con la derrota en su cuerpo, ¿no? Claro, la presión social impactó tanto que él dijo, renuncio, hasta acá llegó mi... Exacto, eso, ¿no? Se manejó eso y bueno, y fue horrible. Bueno, ahora 10 años después, porque esto fue creo que en el 2016, 10 años después... no tengo tanta memoria con respecto al fútbol. La gente puede pensar que yo soy una... No. Pero estuve como repasando algunas cosas porque la columna de Emi, digamos, a mí me hizo recordar algunos sucesos y esto de Lionel Messi me lo acordaba y indagué y me acordé que, bueno, y confirmé que había sido en el 2016, ¿no? Pero inclusive algo ahora que se manejó también en estos días, más allá de lo que pasó con Muslera, de si tenía fiebre o no. Ayer Martín Charquero en Subrayado decía que en realidad él había tenido fiebre el jueves de noche, lo que dijeron los médicos, y el viernes de mañana ya no tenía esa temperatura. Porque se acuerdan que Diego Forlán dijo que Muslera tenía fiebre. Pero bueno, otro dato más y cerramos. Los jugadores de la selección uruguaya no vinieron en un charter, la AUF, ¿no? Eliminó ese charter y tenían que viajar en vuelos comerciales. También eso era muy complicado. Imaginen cómo hacen los jugadores después de haber perdido como perdieron, en volar en un vuelo comercial y encontrarse con los hinchas uruguayos que también venían de Miami o de Guadalajara. Porque seguramente la mayoría de los hinchas los iban a tratar con mucho respeto, pero siempre hay alguno que no lo hace de esa forma. Y también está la propia vergüenza que siente el futbolista, ¿no? Porque el primero que quería ganar seguramente fuera cada uno de los futbolistas, que después por otras circunstancias o por cuestiones que bueno, son ajenas al querer de cada uno, no se dieron los resultados, pero bueno, son situaciones delicadas. Pero vamos a seguir hablando de fútbol, de las emociones que generan la sociedad, vamos a seguir hablando de goleros también, porque estaba esto de Orlando Gil que hablábamos, después de la pausa, porque tenemos este contacto que anunciamos con César Cabrera Conde, que es periodista de Última Hora de Paraguay. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos.
muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Lite prepago. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Estamos escuchando una versión de Pájaro Campana singular, al menos para quienes estamos de este lado, ¿no? Para quienes estamos a más de 1000 kilómetros de Paraguay. Vamos a recibir a un periodista paraguayo. Primero, disculpas si fue obvia la música en la cortina, pero para nosotros desde aquí tal vez no es tan así. Muchas gracias por estos minutos, por recibirnos después de seguramente una noche muy larga. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos y amigas de Uruguay. ¿Cómo les va? ¿Todo bien acá? Felices. Inexplicable la alegría que tenemos en este momento, ¿verdad? Todavía seguimos hablando del partido. Me imagino. ¿Vos lo pudiste ver, digamos, con tu gente o estabas trabajando en ese momento? Trabajás en Última Hora de Paraguay, ¿verdad, César? En Última Hora, sí. En Okay. Última Hora, justamente ayer me tocó trabajar durante el partido. No hago deportes, pero estábamos, o sea, no cubro deportes, pero estábamos pendientes, toda la redacción estaba pendiente. Hablábamos ahí con los muchachos, analizábamos, no sé, nos poníamos nerviosos.
fue una alegría inconmensurable. Sí, me imagino, claro. Y acá también la hemos vivido así y también creo que ustedes vieron las repercusiones a nivel de Sudamérica, ¿no? De cómo acompañamos esa victoria. Pero si te preguntara, ¿no? ¿Qué significa desde el punto de vista, no sé, histórico, desde la perspectiva del fútbol? Podría ser una primera pregunta, pero también hay una perspectiva social, hay una perspectiva cultural. No sé, en Paraguay hay decenas de miles de paraguayos que son también descendientes de alemanes, ¿no? Entonces, también desde ese lugar, ¿qué significa esta victoria? Bueno, Paraguay volvió después de 16 años, volvió a un mundial y entonces las expectativas son altas. Lo que tenemos en Paraguay de repente que sabemos que nos cuesta conseguir conseguir objetivos capaz, pero una vez que vamos logrando es como que nuestras expectativas se disparan hasta los cielos. Entonces, hubo un masazo que fue el primer partido contra Estados Unidos, que fue una goleada inesperada para todos y para todas. Y luego el partido, bueno, contra Turquía fue una muestra de lo que Paraguay puede hacer, ¿verdad? Cuando respeta lo que decimos la garra guaraní. Entonces, en ese sentido, ver cómo jugó Paraguay, le comparás al partido con Australia, que también le llenó de críticas al Faro y al equipo, es como que de la forma que se jugó ayer, es como que Paraguay tiene que jugar. Entonces, a nivel sociedad, es como que necesitábamos esta clase de alegría en medio de repente varias cuestiones que vivimos a día en esta parte del mundo. Y vivir de esta forma, eliminar a Alemania, lo que representa, todo lo que representó, todo lo que lo que fue el partido de ayer. Entonces, no sé, creo que no cabe en nosotros la emoción y la alegría que se siente en este momento, ¿verdad? De hecho, hablando mal y pronto, que venga el que venga, ya sea Suecia o probablemente Francia, todo dice Francia. Si perdemos contra Francia, de la manera que se jugó ayer, es como que va a estar bien, ¿verdad? Ahora, tampoco podemos comernos 5 contra Francia o ponerle, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos esa forma de ser en el fútbol y en la vida en general acá. César, me gustaría hacer foco en esa alegría que comentaba. Seguramente para vos en lo personal arrancó en ese festejo en la redacción seguramente y después se extendió obviamente a las calles de Asunción. Contanos un poco de eso, de cómo fueron esas horas posteriores a este resultado tan importante. No, y por suerte, de cierta forma, el diario Última Hora está ubicado en el centro de Asunción. Entonces nosotros salíamos y a las 2 cuadras, o sea, a la esquina del diario ya se veía todo el ambiente de la gente con la albirroja puesta, con las gorras, todo disfrutando ya, festejando en familia. El centro estuvo copado como pocas veces se vio en los últimos, me animaría a decir 10 años. Ayer estaba hablando con mi compañero de redacción que nos parecía que la última vez que vivimos algo así fue en el bicentenario de Paraguay, ¿verdad? En el 2012. Fue 2011, 2012 más o menos, fue que vivimos algo similar, ¿verdad? Muchísima gente en la calle, una alegría tremenda, una sensación así de poder abrazarte con cualquier extraño y disfrutar del momento, algo que no te vas a olvidar, ¿verdad? Y eso es lo que tiene de repente. Yo tuve un par de conocidos que estuvieron en el partido en Estados Unidos y me imagino lo que vivieron, pero estaban ellos solos también y nosotros tuvimos la dicha de ver con nuestros seres queridos, ¿verdad? En mi caso, con mis compañeros de la redacción, mi familia, así mis hijos en la casa con su madre. Entonces, quería estar con ellos también, pero me tocó trabajar. Igual se disfruta, igual por lo menos estábamos en el mismo país. Claro,
yo comentaba al comienzo, ¿no? Determinadas asimetrías, obviamente, obvias, ¿no? Entre lo que es Paraguay, Alemania, lo que es Latinoamérica y Europa. De hecho, a esta hora, ¿no? Hay una cumbre de Mercosur donde además están analizando las cuotas, ¿no? Para la exportación en el marco de este Tratado de Libre Comercio. Pero también nos llegaban videos de cierta subestimación un poco exagerada, ¿no? Por parte de la prensa alemana. ¿Cómo lo viviste eso? Porque hubo algunos videos donde se hablaba de que Paraguay era un equipo de tercera categoría. Y generalmente eso es fuego para el que recibe esa clase de crítica, ¿verdad? Es como que no sé qué les pasa a veces, no es el primer caso en el que más o menos se le falta el respeto a un equipo que podría ser de menor categoría, ponerle, pero el respeto tiene que estar siempre, ¿verdad? Y una persona que lee eso, se le enciende algo adentro que es imposible de controlar también, ¿verdad? Entonces uno tiene ganas de reventarle, digamos, en la cancha de pasarle por encima, que fue lo que hizo el equipo, sobre todo, o sea, no sé si ustedes llegaron a ver, pero por ejemplo Matías Galarza, cómo corrió todo el partido, el paraguayo que metió el gol, el último penal que le dio la clasificación, José Canales, fue su primera titularidad y la rompió. Es como que jugó su tercer mundial por ahí, más o menos, ¿verdad? ¿Y era por primera vez titular, digo? ¿Por primera vez titular? Sí, por primera vez titular en el mundial, ¿verdad? Había entrado 2 partidos, antes había entrado un ratito así, claro, para aguantar el resultado, y ahora jugó de titular. Primero por lesión del que es titular, pero también igual él se ganó un poco su lugar, me parece. Claro. Entonces vos, esos comentarios de la prensa alemana, también así, ya terminado el partido, escuché alguna declaración o leí alguna declaración que a veces en redes no sé si tomar como real o no, pero de algunos jugadores alemanes que tampoco pisan de repente el suelo y es así el famoso ¿quién sos? Claro. Ahora mismo. Ahora, otra cosa más, ¿no? Que tiene que ver también con los jugadores, con este equipo paraguayo. Hablábamos antes de estar en contacto contigo del arquero Gil, ¿no? Que yo veía algunas historias que hablan obviamente de mucho sacrificio para poder llegar a donde llegó. Entre otras cosas, por ejemplo, la venta de su camiseta, de su primera camiseta para poder pagar el costo de un tratamiento de salud para su hijo. O sea, una serie de vicisitudes que hablan también de otras condiciones de futbolista, de los jugadores de Paraguay, en comparación obviamente con los de Alemania. Claro, sí, ¿no? Y ayer también Alfaro rescató a Canales. Canales también tiene una historia así. En general, la mayoría de los jugadores paraguayos es como que pasaron así por la cancha de tierra, en la liga regional, amateur, así hasta poder consolidarse en primera. Y el caso de Gil no es ninguna excepción, ¿verdad? Claro. Jugó acá en un equipo que se llama también San Lorenzo, así como su actual equipo. Sí, sí. Y jugó en la intermedia de Paraguay, en la división B. Y después un día se fue a San Lorenzo a probar, así le llevó algún empresario, representante, y por suerte, o sea, bueno, no por suerte, porque creo que entró por la lesión de un compañero y se adueñó del arco de San Lorenzo. Bien. Y fue una historia de entonces, resistencia, de aguante, de no rendirse ante la adversidad, ¿verdad? Y para cerrando, ¿no? el contacto, César, decíamos también, y lo estamos viendo, que en Paraguay es feriado nacional y esto es por un decreto, ¿no? Del presidente de la República, que creo que tiene, la potestad de aplicar estos decretos en determinadas circunstancias. Ya lo había hecho cuando Paraguay clasificó a la Copa del Mundo. Y desde el punto de vista también político, ¿no? ¿Qué significa este gesto del presidente de la República? Y en el marco también de cuál es un poco la percepción que tiene la opinión pública sobre el gobierno de Santiago Peña. Y es un poco hablando mal, populismo que sí, ¿verdad? Porque es una medida totalmente populista siendo mala onda, ¿verdad? Pero no se puede no disfrutar, tampoco podemos ser así tan malos de no. Esto es una verdadera alegría para el pueblo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, el presidente aprovecha y mete el feriado para que podamos
no sé, festejar como queramos y todo eso. Perfecto. A mí por suerte no me tocó trabajar en este feriado. Pero si el presidente desde este año tiene la potestad de decretar 3 feriados en total a su gusto, ¿verdad? Ya usó 2, le queda uno más, vamos a ver para cuándo guarda ahora, pero tiene esa potestad y también metió un feriado más ya que es por calendario de la Constitución Nacional de 1992, que fue la primera Constitución Nacional que se hizo después de la caída de Alfred Stroessner. Alfred Stroessner, descendiente de alemanes también. Claro. Y para agregar un poquito a algo que se me pasó, que fue en su primera pregunta, compañera, acá hay una ciudad en Paraguay que se llama Nueva Germania y fue fundada por alemanes que escaparon creo que de la Segunda Guerra, que querían armar una nueva Alemania acá en Paraguay. No les salió el plan, por suerte, y se quedó Nueva Germania, está como Nueva Germania todavía la ciudad. Sí, claro. Hay teorías de que hay teorías de que Adolf Hitler se le enterró acá en una ciudad que se llama San Bernardino, que estaba lleno de alemanes también, pero en Nueva Germania creo que estuvo la hermana de este filósofo que hizo Nietzsche. Así habló Zaratustra. Sí, de Nietzsche. De Nietzsche, la hermana de Nietzsche. Exacto. Estuvo por acá. Sí, es una historia muy interesante la de Nueva Germania. Ahora recuerdo algunas cosas que leí que tienen que ver con que sí, obviamente la intención era generar una intención de, digamos, desde la raza aria, de generar un colectivo superior, ¿no? Y bueno, eso fue un total fracaso, pero sí hay muchos descendientes alemanes entonces, o al menos de esa primera instalación que fue ya hace como, casi un siglo tal vez, ¿no? Creo que mucho. Sí, hace mucho tiempo. Bueno, César, muchísimas gracias, que sigan disfrutando entonces de esta alegría y estaremos siguiendo el próximo partido, esperando el resultado. Si es Francia o Suecia, entonces les tocaría jugar ¿cuándo más o menos? ¿Cuándo sería? El sábado. Y el sábado justito a las 6 de la tarde, creo que entonces da todo para que sea un domingo resaca otra vez. Le quiero agradecer. Muy bien. Le quiero agradecer muchísimo por el apoyo. Uruguay es un país que personalmente aprecio muchísimo. Me gusta bastante, consumo bastante. Me gusta mucho Eduardo Mateo, la Triple Nelson, Fernando Cabrera. Mira qué bien. Los chicos eléctricos. Muy bien, bueno, cuando estés por acá ya tenés nuestro contacto. Qué buena onda. Dale, está bien. Igualmente abrazo. Por acá, si vienen a Asunción. Perfecto, César, un abrazo grande. Muchas gracias. Hablábamos con César Cabrera, entonces periodista de el diario Última Hora, sobre este triunfo de Paraguay ayer frente a Alemania. Bueno, ojalá se quede corto con los feriados del presidente y siga avanzando Paraguay. Creo que bueno, es lo mejor que puede pasar. De alguna forma, ahora que estamos afuera del Mundial, tenemos que buscar otro apoyo ahí dentro de la competencia. Nos mandaba un mensaje una oyente preguntándonos de esta versión de Pájaro Campana que escuchamos, ¿no? De quién era, quién la ejecuta. Se llama Pájaro Campana, ahora no me acuerdo, pero tiene que ver con Pudahuel. A ver, sí, Pájaro Campana Indio Rubio, Pájaro Campana 2024, así lo pueden buscar, pero son un conjunto de artistas los que están haciendo esta versión, así que bueno, por ahí te pasé la pista. Hacemos la pausa, ya venimos. Conducción, Carolina García. La Colmena. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía.
Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. La Diaria Radio, 97.9. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. La Colmena. Producción Matías Capek. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Se fue, que mucho que te quisiera él, que lejos que se fue mi querer. O paré de lo nuestro en primavera, ande y cande ver al mundo y yo llorando por las noches jamás. Como un planeta, mi amor. Si tú y Saiterei como un planeta. Y me quedo si añoite, vos te fuiste y yo me quedé apretando y con el viento. Y me quedo si añoite, aunque lejos se mandu andere que tu mi bimbere cove a desante de la suerte a derecho por ahí te. Que se fue, que mucho que te quisiera él, que lejos que se fue mi querer. O paré de lo nuestro en primavera, ande y cande ver al mundo y yo llorando por las noches jamás.
Estamos escuchando a Purajey Soul, que es un dúo paraguayo que bueno, que está combinando, ¿no? estos sonidos, estas canciones con la lengua nativa, y seguimos un poco conectados entonces con esta garra guaraní, como dijo el periodista paraguayo, hablando de la victoria de Paraguay ayer en la Copa del Mundo. Pero vamos a hablar de otras emociones, vamos a hablar del dolor, de la muerte, del suicidio, a partir de un trabajo, de un estudio nacional sobre percepciones en torno a estos temas, en el marco del programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Es un programa que además involucra varias instituciones de la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina, Psicología, Ciencias Sociales. ¿Cuáles miedos, creencias, percepciones existen en torno al dolor, la muerte, el suicidio, ¿no? Mirándolo obviamente desde el punto de vista de lo que significan como fenómenos sociales, ¿no? Más allá de la vivencia individual, pero son fenómenos sociales, y ese es el marco de esta investigación. Recibimos a Agustín Zavala, que es sociólogo, y a la psicóloga Catalina Barría Borges, que integran precisamente este programa nacional sobre percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio en nuestro país. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, el estudio, ¿no? Algunas de las características entonces de este estudio nacional, ¿cuándo se realizó? ¿Cuáles fueron las personas consultadas? Bien, bueno, gracias por la invitación. Este es un estudio que se realizó el año pasado, lo que nosotros decimos el trabajo de campo, pero viene de un pienso y una elaboración que lo antecede, y fue propuesto como un programa. ¿Por qué? Porque en la parte preliminar, que son estos resultados en los que nosotros se expusieron en la semana pasada, justamente abordamos 3 técnicas de estudio para acercarnos a estos fenómenos que vos señalabas. Trabajamos con una encuesta, trabajamos con grupos de discusión, y trabajamos a través del análisis de prensa sobre estos temas. O sea, son como las 3 grandes técnicas que componen el estudio, que tienen como algunas particularidades específicas, donde nos desplegamos también en grupos para poder hacer como este trabajo, claro, que es un trabajo que tuvo distintos momentos. Agustín trabajó bastante más en lo que tiene que ver la encuesta. Yo trabajé en los grupos de discusión, y tenemos algunos otros compañeros que trabajaron en lo que fue el análisis de prensa. ¿Y cuál podríamos decir es la relevancia de este estudio, o el porqué de este estudio? ¿Por qué se hace necesario? La relevancia, creo Carolina, que radica justamente en esto que introducías al principio, que es empezar a mirar estos fenómenos como acontecimientos y hechos sociales. Agustín, te tengo que hacer un parate porque tenemos un problema con tu micro. Muy bien. Que ahí creo que se movió, y creo que sí te pudimos escuchar mejor, pero ya lo vamos a corregir, ¿no? Tiene que ver entonces esto, capaz que retomamos un poquito con Catalina, con la idea de colocarlo desde una mirada social y cultural, ¿no? El dolor no como una experiencia individual, sino como social y cultural. Claro, dentro de este programa de salud mental, nosotros en Facultad de Ciencias Sociales tenemos, dentro de otras tareas, como una gran misión, que es investigar sobre los distintos aspectos que confluyen en lo que vendría siendo la conducta suicida y la salud mental, y nosotros pensamos que no es posible hablar de suicidio sin hablar de estos otros temas, ¿no? De muerte, de dolor, de sufrimiento, y entendemos también que ante la hegemonía que hay sobre el modelo más biomédico sobre estos temas, es completamente necesario, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene ciertas características y sobre todo que tiene unas tasas de suicidio muy altas, pensar abordajes que no sean complementarios, sino que sean igual de importantes para la sociedad civil, ¿no? Es decir, esta primera parte del estudio tiene una serie de datos que nosotros igual siempre decimos, bueno, los datos hay que pensarlos al servicio de qué están, porque siempre incluso es lo que más nos preguntan, y nosotros acá lo que devolvemos es decir, bueno, hay narrativas que no solo tienen que ver con datos
cuantitativos que permiten acercarnos a cómo los uruguayos y uruguayas entienden estos fenómenos y poniendo el aspecto social de estos mismos. Es decir, correr un poco la mirada para hacer dialogar otros fenómenos que entendemos también hablan y dicen mucho de la sociedad uruguaya. Y ahí está el dolor entonces, ¿no? Y el dolor emocional como preponderante cuando hablamos de dolor. Sí, una de las cosas que surgió de los datos de la encuesta y que también es corroborado en los grupos de discusión es que la sociedad uruguaya no es que se jerarquiza, pero sí ordena a preguntársele cuál es el dolor más importante, digamos, entre los emocionales y los físicos. La mayoría de los uruguayos jerarquizó a los dolores emocionales por sobre los físicos. Y eso nos da la pauta también a través de una segunda pregunta, que es, bueno, a partir de una serie de dolores emocionales, ¿cuáles son el dolor emocional más importante? Y ahí la mayoría de los uruguayos nuevamente reconoció la muerte de un ser querido como el dolor emocional más trascendente, digamos. Y eso nos da un escenario que muestra, que expone a la muerte como una doble cara, ¿no? La muerte silenciada, escondida, a su vez es el dolor más importante. Entonces, ahí hay como una contradicción o un tabú social en no reconocer, no darle el reconocimiento que tiene la muerte como problema y como hecho social y esconderlo. Y eso lleva, bueno, a sufrimiento, dolor, angustias, y bueno, a todo lo que conocemos que el silencio esconde. Claro, hablamos de un silencio que esconde un dolor emocional que a la vez esconde una muerte. Es como que son como dos cosas, entonces. Sí, y también este lugar en el que está quizás socialmente la muerte hoy en día, ¿no? Agustín habla del silenciamiento, habla del tabú. Eso también nos invita como a pensar qué lugar ocupa la muerte en nuestra propia trayectoria de vida, por decirlo así, y cómo está o no está presente en los distintos momentos, ¿no? Entonces ahí es donde también aparecen otras narrativas, por ejemplo, vinculadas a qué tipos de muertes pueden ser más o menos aceptadas, y ahí empiezan a haber toda una serie de otros cruces como con las edades. Entonces a los uruguayos y uruguayas les genera más dolor las muertes de jóvenes y niños, no tanto así las muertes de los adultos, lo que también nos lleva a preguntar, ¿no? O sea, este estudio abre muchísimas otras preguntas que todavía y creo que va a ser difícil responderlas, pero es decir, en un Uruguay con una población altamente envejecida, el cómo pensamos la muerte de los adultos mayores también nos invita a reflexionar cómo nos relacionamos con estos adultos mayores. Entendemos que estas valoraciones de la vida tampoco son tan categóricas, ¿no? No quiere decir que las muertes juveniles o los suicidios juveniles, por ejemplo, no importen, pero sí nos llevan a estas reflexiones donde es importante también pensar en diálogo con otros fenómenos sociales, ¿no? Entonces, claro. Hacia ahí se dirigen algunas de las miradas del estudio que también son mucho más amplias que la muerte misma, ¿no? Y claro, y con respecto a la muerte hay un dato, ¿no? que estoy viendo que también se muestra en este estudio, es que la muerte es algo que no solo se niega, sino que se piensa en ella muy poco en los diferentes tramos de edad. Sí. También esto forma parte entonces de ese como oculto, silencio. Sí, claro. La muerte del otro genera dolor y la muerte propia es algo que se trata de no pensar, ¿no? Porque justamente genera una incertidumbre, una expectativa no lograda de sufrimiento. A los uruguayos le preguntamos si en los últimos 3 meses habían pensado en su propia muerte, y más del 50% de los uruguayos contestó que no había pensado en su propia muerte. Otro tercio contestó que no en los últimos 3 meses, pero alguna vez sí lo pensó. Y un dato contraintuitivo, capaz para ponerlo arriba de la mesa, es que a medida que aumenta la edad, digamos, en los tramos que hicimos la encuesta, hay una menos reflexión declarada sobre la propia muerte, ¿no? Los viejos piensan menos en su propia muerte, o por lo menos eso es lo que surgió, que después es un poco contrastado en los grupos de discusión, porque pudimos ver que no es que no piensan en su propia muerte, sino que lo hacen desde otra reflexión, de una aceptación de que el final está
llegando. Y permitime agregar que también la muerte, no hay diferencias entre, por ejemplo, si bien las mujeres piensan un poco más en la muerte que los hombres, no se ve una diferencia muy importante en diferentes categorías sociales, para lo que habla de una homogeneización de cómo la muerte es relacionada con la sociedad uruguaya. Claro, ¿y cómo podemos hacer una valoración de esto? Si es posible hacer una valoración. Uno puede pensar también de forma así rápida que no pensar en la muerte resultaría mejor que estar pensando en la muerte, ¿no? Pero ¿qué valoración se puede hacer de estas respuestas que obtuvieron? Yo creo que en términos generales, el que la muerte no sea un tema tan socializado en el día a día tiene que ver también con esta cultura social en la que estamos, que está permeada por los discursos de la felicidad, de la extensión de la vida. Es decir, la medicina, si algo ha sido prolongar los cursos de vida, ¿no? Pero también pensar la muerte ya no ocurre como ocurría antes, por ejemplo, de forma más cotidiana, donde los velorios, por ejemplo, también fueran cosas más comunes. Entonces, hoy día, más allá de una valoración, no es extraño pensar que no pensemos en la muerte, sobre todo con estos discursos sociales que la niegan muchísimo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, también el pensar o no sobre esta muerte también nos lleva a pensar y reflexionar sobre el fenómeno propio de la vida, ¿no? Es decir, qué vidas estamos transitando, que quizás no estamos pensando un poco en cómo va a ser ese fin de la vida, o si hay alguna negación particular que tenga que ver con ciertas edades, porque, por ejemplo, en el discurso de los grupos de discusión, a medida que avanza la edad, hay una aceptación mucho mayor de que la muerte es algo natural, no así en los grupos jóvenes, donde la muerte se ve como un hecho fortuito que ocurre muy vinculado como a la desgracia, ¿no? Y Claro. esto que decía Agustín de la heterogeneidad, o sea, de la homogeneidad que existe en el Uruguay, pensando en que quizás nuestras premisas iniciales eran que en el interior, por ejemplo, iban a haber percepciones distintas o aproximaciones diferentes, y la verdad es que tenemos un Uruguay que es bastante parecido. Lo que también creemos que trae el estudio son esos insumos importantes para pensar también cómo a veces, porque todos estos temas, ¿no? Que no es solo la muerte, el dolor, el sufrimiento, sino que también tiene que ver con otra pata importante, que es la salud mental. Podemos pensarlo sectorizadamente o no, entonces, desde la política pública. Entonces, como que se abren también algunas otras reflexiones que van un poco en esa línea. Claro, y si vamos, por ejemplo, al tema del dolor, igual me quedé como pensando en esto, ¿no? No se piensa en la muerte porque hay una exaltación muy grande de la felicidad, ¿no? Es como algo así, entonces, es como una lectura, Sí, ¿no? sí. Es es como el desarrollo de la tecnología, la medicina, hizo de la muerte, que hace siglos era algo común y corriente, ¿no? Uno se moría en su casa, veía morir a sus familiares desde chico, en el cuarto, en su hogar, y eso fue lentamente desplazado hacia las instituciones médicas, hacia el hospital, hacia la medicina, la ciencia, y eso generó cambios socialmente en cómo nos relacionamos con la muerte. Y eso responde, o sea, lo que nosotros leemos en los datos responde un poco a ese proceso. Es como una victoria del modelo modernizador, ¿no? De cómo se manifiesta y cómo se imprime en las sociedades. Claro. Entonces, no nos extrañó, la verdad, que pudiéramos ver que la sociedad uruguaya tiene un relacionamiento así con la muerte, porque también puede explicar los sufrimientos sociales, ¿no? Si el dolor más importante emocional que la sociedad uruguaya reconoce no es pensado, no es puesto en palabra, bueno, eso tiene que tener alguna consecuencia en cómo nos hacemos humanos. Claro, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa también con el dolor? ¿Cómo manejamos socialmente el dolor emocional? ¿A quiénes recurrimos? ¿No? Y esta encuesta también habla de eso, ¿no? De posibles ayudas. ¿Cómo gestionamos ese dolor? Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Presentó Médica Uruguaya.
sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Estamos escuchando, ¿no?, una música que nos habla justamente de uno de los dolores, ¿no?, emocionales más complicados que tienen que ver con, por ejemplo, el desapego, ¿no?, la ausencia, las relaciones que se rompen, ¿no? De las canciones hablan mucho de eso, ¿no? Del sufrimiento, del amor. Pero bueno, estamos hablando del dolor en términos más que físicos, emocionales, y eso fue como uno de los principales hallazgos también respecto a este estudio nacional sobre percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio de este programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Seguimos conversando con Agustín Zavala, sociólogo, y con la psicóloga Catalina Barría Borges. Hay en la presentación de este estudio se cita a Ulrich Beck, que es un sociólogo que habla de esta idea de la sociedad del riesgo, que se suma un poco al sociólogo Zygmunt Bauman, que habla de la sociedad también desde el punto de vista de esta modernidad líquida, ¿no?, de la que habla Bauman. Y de alguna manera ustedes plantean a Beck
porque claro, él identifica cambios en torno a los comportamientos sociales y en particular a cómo el sufrimiento se repliega al ámbito íntimo, terapéutico o médico, dificultando su elaboración social. Entonces, describir duelos y dolores resulta necesario, dicen en este estudio, para comprender cómo vivimos y nos vinculamos. Entonces, ¿cómo gestionamos el dolor emocional y los duelos los uruguayos? Es curioso que vos tomas esa frase y algo que al menos en los grupos de discusión se ve bastante es que estas lógicas quizás de la modernidad líquida, el individualismo, la falta de vínculos sociales, permea un poco los discursos de los uruguayos y las uruguayas. Entonces, el dolor emocional, como nosotros lo definimos, los mismos participantes del estudio dicen que el dolor está invalidado, es decir, que al momento de yo querer contarle a un otro que estoy pasando por un momento difícil, que estoy sintiendo algún dolor emocional, hay cierta invalidación. Quizás en estas típicas frases como, bueno, esto ya va a pasar, ¿no? No te preocupes, la vida sigue. Hay una lógica también individualista, ¿no? De que cada persona, cada sufrimiento, uno tiene que tratar de resolverlo de forma individual. Y en ese sentido también algo que no es tan... O sea, que es común, que es también la expresión de estas diferencias por género, ¿no? Es decir, las mujeres somos más capaces de mostrar nuestros dolores emocionales a diferencia de los hombres, ¿no? Y la gestión en sí pasa por distintos aspectos, ¿no? Quizás hay un fuerte como componente a esta autogestión del dolor, es decir, bueno, hago lo que puedo con lo que tengo, pero también ahí, al menos en los grupos de discusión, aparece como con fuerza la necesidad de que ante estos dolores poder contar con un otro, ¿no? Entonces, con un otro que me permita quizás romper esa lógica individualista, esa lógica en la que yo no puedo hablar del dolor, sino que pensar un poco más como desde ese sostén comunitario para poder hacer frente a problemas que nosotros acá hablamos del dolor emocional, pero también pensamos un poco ampliarlo hacia un sufrimiento social, ¿no? Porque ese desplazamiento creemos que es necesario, sobre todo porque la sociedad hace carne estos discursos del dolor desde este lugar individual, hace carne a estos discursos de las crisis de salud mental, que nosotros a veces también pensamos qué tanto tienen que ver estos sufrimientos y dolores emocionales con condiciones estructurales, ¿no? Entonces, por ahí también hay como esta doble lectura. Por un lado, estas reflexiones que giran en torno y que reproducen estos discursos sociales propios de la modernidad, pero también una, quizás, solicitud a una salida más social, ¿no? Y los grupos al menos versan un poco en esos dos puntos. Sí, solo para agregar ahí un apuntecito. Los uruguayos reconocen la importancia de que estos temas se hablen, se pongan arriba de la mesa, se conversen. Pero muchas veces lo que pudimos corroborar es que falta de herramientas sobre cómo hacerlo y de qué manera. Entonces creo que en esto que hablaba de la modernidad líquida y de la sociedad del riesgo, donde no tenemos marcos ni simbólicos, ni culturales, ni relacionales, ni institucionales, que nos ayuden un poco a la gestión de estos problemas. Sin ir más lejos, el sistema de salud, por ejemplo, tiene un montón de barreras para que una persona pueda acceder a un tratamiento, desde barreras económicas, barreras de la estructura de la institución, pero también hay barreras para, como decía Cata, para poder hablar esto con tu par, ¿no? Si lo converso en mi familia y mi familia me va a decir, bueno, dale, vas a salir, capaz que eso no es. Entonces creo que también algo de nuestro trabajo a partir de la corroboración de esto es, bueno, empezar a generar herramientas y comunicar y difundir herramientas para poder dar como una estructura para ayudar en esto. Claro, porque otro
los temas, digamos, que se aborda, y no vamos a tener mucho tiempo más para profundizar, pero tiene que ver con el suicidio, que el suicidio tal vez tiene como más estudios, ¿no? En cuanto a la percepción de las personas sobre el suicidio, qué pasa también pensando en esto de la posvención de las víctimas del suicidio, ¿no? De las familias y comunidades afectadas por una persona que se suicida, pero ¿qué datos relevantes pueden destacar de esta encuesta en torno al tema? Algo que pudimos ver es la corroboración de algunos, que todavía siguen existiendo algunos mitos, por ejemplo. ¿No? Esto que Cata un poco esbozaba al principio, de que los uruguayos valoramos ciertas muertes por sobre otras. Hay una jerarquización, o por lo menos hay una lectura de la percepción de la sociedad uruguaya que dice que los jóvenes son los que se suicidan más, ¿no? Pero en realidad son las franjas etarias más altas, las que cuantitativamente se suicidan más. Después, cualitativamente, podemos ver esta diferenciación de qué lugar ocupan en la jerarquía social. Pero, por ejemplo, también de que hay una estacionalidad que tiene que ver con la tasa de suicidio, de que se suicidan más en invierno. Todo eso sigue todavía encarnado como Claro. la sociedad uruguaya. Bien, para cerrar, hay también un capítulo dedicado a los medios de comunicación, ¿no? Y de cómo se construyen los sentidos en torno entonces al suicidio, a la salud mental, a la muerte, ¿no? Hay un capítulo dedicado a este tema que tiene que ver con la muerte y en particular las muertes violentas, ¿no? Y lo que vemos en general en las noticias, la muerte muy vinculada a hechos violentos también, ¿no? Al homicidio, al accidente de tránsito. ¿Qué pueden destacar en torno a lo que vieron en este análisis? Sí, respecto a los medios, yo creo que el discurso preponderante sigue siendo, ahí los chicos hablan de un marco policial, ¿no? Es cómo se narra una noticia en torno a un hecho que tiene ciertas características, que muchas veces tiene que ver con muertes violentas, y esa es una narrativa predominante en los medios de comunicación. Y en contra de lo que uno tiende a pensar, por ejemplo, el suicidio o las noticias de suicidio son las que tienen menor espacio en la agenda mediática, ¿no? Que desde ahí también es que uno pregunta, y cuando hablamos de suicidio es cómo se hace, ¿no? Y yo creo que las reflexiones en torno a lo que trae el estudio respecto a los medios de comunicación van justamente a seguir interpelando este rol que tienen los medios en hablar de estos temas y en ponerlos a agenda de acuerdo a marcos rigurosos que, no sé, específicamente para hablar de suicidio, levantar noticias de suicidio, la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de recomendaciones que muchas veces son saltadas por los medios, como por ejemplo poner las líneas de ayuda, y cómo también pesan mucho también ciertos gremios, es decir, hablamos mucho de suicidios de los policías, de los jóvenes, cuando hay datos que nos dicen que, bueno, si bien son poblaciones que tienen ciertos riesgos, no hablamos así, por ejemplo, de los suicidios de los adultos mayores en los medios, ¿no? Entonces, volvemos a ciertas reflexiones de que sobre estas temáticas, la muerte, muertes violentas, suicidios, etcétera, todavía hay un peso del estigma y de ciertos mitos que yo creo que hacen un poco a este pulso que leemos ahora, que es cómo la sociedad uruguaya trata o no trata estos temas, ¿no? Y que los medios terminan siendo un reflejo de este tabú, de este estigma y de esta sociedad que a veces cuando lo habla, quizás lo hacemos desde un morbo en los medios, no con tanta rigurosidad, olvidando también que hablar y poner esa agenda mediática también tiene un valor social importante que en los mismos grupos de discusión, por ejemplo, los participantes señalan, es decir, acá los medios tienen que hablar más de esto, tienen que hacerlo rigurosamente, tienen que hacerlo bien, pero ya no estamos en épocas en que hablar de muerte, de suicidio pueda quedar en el silencio. Claro, está bien. Mira, hay un mensaje que quiero compartirles. Me encanta este tema, es muy complejo. Entre todos los temas que pueden influir hay dos relevantes, dice el oyente. Uno universal, la muerte se invisibiliza porque no es negociable y no es buena onda. La otra cosa es que en Uruguay somos laicos y aún siendo creyentes
inteligentes manejamos la muerte con pudor. ¿Aparece la religión también en este estudio y su vínculo con la muerte? Sí, aparece, nosotros la incluimos como variable, digamos. Le preguntamos a los uruguayos si practicaba algún tipo de religión. Y como era de esperar, no tiene mucho peso. Sí, en esta pregunta que teníamos hoy de quiénes piensan más en su muerte, las personas que tienen una religión sí piensan más que otras personas en la muerte por todo el tema de la trascendencia. Pero no figura como algo relevante para el otro abanico de que medimos. Y sin duda Uruguay tiene una conformación social particular de capitalismo, de haber llegado al capitalismo tarde, de una modernización que fue instaurada desde el principio, la secularización. Todo eso hace a cómo nos relacionamos. Claro, y que es diferente a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Donde el peso de las religiones es mucho más importante. El peso de las religiones es más importante, pensando, ¿no?, en México como extremo también de cómo se vive la muerte, tan diferente a lo que vivimos nosotros. Tenemos que cerrar, hay cosas que quedaron, obviamente, que tienen que ver, sí, por ejemplo, con algunas recomendaciones que también se pueden incluir, capaz que pueden volver entonces para hablar de esas recomendaciones. Ayer un amigo que le comentaba que íbamos a hablar de esto, ¿no?, me decía que él había leído un libro que le parecía que estaba muy bueno vinculado a este tema, que es el libro de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, que habla precisamente de una historia de una sociedad en la que no muere nadie. Y arranca diciendo, al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas las luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo, con todas sus pródigas 24 horas contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final, nada de nada, como la palabra nada. ¿No? Así comienza esta novela de Saramago, que realmente no la leí, es una de sus obras más comentadas, pero también, ¿no? ¿Qué pasa si no nos morimos, no? A eso, la promesa. Sí, a eso estamos yendo, parece, ¿no? Pero es una buena pregunta para hacerse. ¿Qué pasa si el día de mañana la muerte se acaba? ¿No? Y yo creo que esa es la gran incógnita de por qué es importante hablar de estos temas, porque los avances de la medicina, etcétera, han resuelto muchas cosas y todavía la muerte no está resuelta. No está resuelta. Sigue siendo igual para todos y todas. Catalina y Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hacemos la pausa, ya se viene Emilia Díaz con El Aguijón. De 13 a 15, La Colmena. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Esta
Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. Genia, Lucía. Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Amor es como una raya en el agua. El tuyo es un venenoso aguijón que más y más se me clava, que más y más se me clava en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía. Y como te lo dijeron, y como te lo dijeron. Bueno, ya está todo dicho con esta cortina musical. Estamos recibiendo a Emilia Díaz porque vamos a seguir hablando de fútbol. A mí ya me encantó hablar de fútbol. Mañana hablaremos de fútbol. Además te veo muy informada. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, sí, sobre todo, bueno, con lo que pasó con Paraguay. Qué Yo divino, sabía que ¿no? vos estarías. ¿Dónde estabas? En el noticiero, Estabas gritando. en el noticiero Me quedé gritando. como un poco descolocada. Pero- Capaz que no todas las personas saben que yo viví 6 años en Paraguay, tengo familia en Paraguay. Cantás canciones. para- ¿Cómo? Ay, qué lindo. ¿Qué significa eso? No me acuerdo. Ah, bueno, podría haber hablado en sánscrito igual. Sí, más Podría haber porque cantado en además, otro seguro idioma. que dije cualquier cosa igual, Está. porque tampoco es que... Aguaraguazú es Aguaraguazú, sí. ¿Aguaraguazú es guaraní?
es guaraní. Sí, es guaraní. Bien. Todo lo que es guazú es guaraní. Está. Bueno, después de esta clase de guaraní de Caro García. No, divino. Pero qué alegría. Y yo pensaba, mucho. ¿No? Qué mundial excepcional, ¿no? Porque además hay un montón bueno, había un montón, ahora ya se fueron algunas, dentro de las cuales está Uruguay. Pero es un mundial récord en el sentido de selecciones africanas, ¿no? Claro. Que África es un continente que hemos subalternizado y hemos subestimado a lo largo de la historia, pero creo que en las próximas décadas y en el próximo siglo seguramente sea el refugio de lo que quede de la humanidad. Por la poca industrialización que tienen sus territorios. Pero más allá de eso, pensaba qué interesante el fútbol analizarlo como políticamente, cuando ¿qué le pasa a una nación en vías de desarrollo como Paraguay cuando le gana una potencia, ¿no? Y cuáles son las consecuencias, no solo para la gente y para los paraguayos y paraguayas, sino también para la política, ¿no? Hay hay gente estudiando esto, relación entre política y fútbol, y relaciones internacionales hace tiempo. Pero bueno, no vamos por ahí hoy. Hoy vamos por cómo impacta la pedagogía de la crueldad en los y las jugadoras, pero en este caso los jugadores, porque ¿qué me pasó? Cuando mientras veía el partido de Uruguay del viernes, alrededor mío había comentarios en torno a la figura de Muslera que me empezaron a arrugar el corazón. Tremendo, porque de verdad, yo pensaba hoy hablar de la Copa Nacional de Orgullo Mexicana en 2026, que se dio un mes antes de que comenzara el Mundial. Pensaba hablar de los números del Mundial Femenino del año que viene y de los pasados. Pensaba hablar de los hinchas argentinos que tienen deudas de pensión alimentaria con su familia. Pero no, voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto porque creo que todos y todas somos un poquito responsables de cómo se sienten los jugadores. Todos y todas, digo, no solo la hinchada, sino ahora que tenemos la oportunidad de escribirle directamente a Muslera o a Bielsa en sus redes, ¿no? O sea, le podemos hacer llegar nuestro hate también, o nuestro amor, ¿no? Obviamente. Estoy hablando Bielsa lo podemos dejar afuera, digamos. Sí, ¿por? No. Es un chiste, pero creo que nos enfocamos a los jugadores. Yo creo que otras personas se están encargando de dejarlo afuera, ¿verdad? Sí, claro, por eso. Incluso empezando por él mismo. Digamos, me dejaron solo, dijo, ¿no? Sí, que en realidad eso después se desmintió un poco. Sí, no sé, hay quienes dicen que nunca lo dijo. Bueno, pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de cultura futbolera produce que un error deportivo habilite a un insulto, habilite a la humillación, habilite al hostigamiento? ¿Por qué seguimos naturalizando una masculinidad donde la crueldad parece ser parte del espectáculo? Pero una masculinidad que no es solo de varones. Es una cultura masculina también encarnada en mujeres, no tiene que ver con los hombres, obvio, ¿verdad? Y yo estaba rodeada de mujeres que también, yo te diría que en ese momento las mujeres que estaban a mi alrededor eran las más violentas. ¿Y por qué el arquero, que es el último en la línea defensiva, suele cargar en soledad con derrotas que son siempre colectivas? No sé si se analiza esto a la interna de las grandes competencias y de un equipo que representa a un país, pero debería hacerse este análisis, ¿no? Entonces yo, no sé, vos estabas cuando lo conocí a Muslera, hace 16 años. Sí, divina, ¿no? ¿Sí? En Consentidas. Mira, ahí estamos, en Consentidas, para los que están mirando por YouTube. Ahí estamos en Consentidas. Yo estaba embarazada de mi primer hijo, en Consentidas. Sentí por él algo especial. Me pareció un gurí humilde, trabajador, respetuoso de sus compañeros, con sueños para guardianar. Él ya era una estrella en Italia, donde le decían Castorino. Se sentó en el set de Consentidas como uno más, ¿no? Sí. Muy simpático, muy discreto para las preguntas incisivas que hacíamos nosotras. Sobre todo esto último, discreto, ojos de bueno. Y sí, capaz que soy un poco bruja, porque suelo ver el lado B de las personas. A veces veo cositas donde nadie ve. Y ahí yo tejí un cariño por él. Un cariño de madre, de abuela, que pretendo que contagie, porque por lo que vi el viernes de noche en mi círculo íntimo, en los medios y en las redes, es que el fútbol necesita más que pasión, necesita compasión. ¿Sí? Cuando avanzaba Uruguay en el Mundial, Muslera era uno de los más hostigados en las redes, por los periodistas deportivos, por los hinchas. Yo veía comentarios violentos y me entré a entristecer
Los sentí como si fueran dirigidos a mis hijos. Me imaginé, por ejemplo, que uno de mis hijos defendiendo a la Celeste lo trataran así y realmente me sentí muy mal. Y empecé a defender a Muslera ya antes del partido del viernes y empecé a ser hostigada yo finalmente, ¿no? No sabes nada de fútbol, pero no viste el partido, tienes jabón en las manos, muchas cosas más que no voy a reproducir, pero por suerte muchas no alcanzaron a lo que vi en redes. Miren esto. En el arco hemos tenido al arquero que peor ha rendido desde que arrancó la Copa del Mundo. No hay ningún otro arquero de los 48 que han jugado que haya rendido peor que Muslera. ¿Vos entendés que tus dos zagueros titulares siempre tienen una lana, hermano? El Indio Olivera, Hugo de León, jugaban con la barba que le quería Pucho, hermano. Le quería whisky la barba. Es un equipo que pierde el orden, la compostura, donde no tiene claridad. ¡Está jugando un mundial! ¿Qué mierda tenés infiltrante, hijo de 7000 putas? Hace que hoy el tema mundialista sea un tema sensible para todos. Por lo que veíamos, es un resumen de Sin TV, ¿no? Sí, claro. Gracias, Sin TV. Hoy vamos a hablar de esto, de la violencia que ejercen varones y mujeres sobre varones futbolistas, en este caso, que refiere a la violencia en el fútbol, pero también a la violencia en el fútbol que no es agarrarse a las piñas, porque siempre que se habla de violencia en el fútbol es cómo se agarran los hinchas a las piñas o a veces le cuesta la vida a alguno, ¿no? Claro, ¿verdad? y además, claro, esto cambió mucho, ¿no? Lo decíamos también al comienzo, porque antes los insultos quedaban en la cancha, pero hoy trascienden las redes sociales, las voces de estos periodistas que escuchábamos trascienden también, ¿no? Y son replicados como reproductores de este hostigamiento y crueldad. Bien, yo creo que algo cambió desde que Muslera salió a decir lo que sentía y me pareció un acto muy valiente. Primero, me pareció muy valiente también poner el equipo por sobre su performance por sobre su accionar en la segunda etapa del partido. Me parece un acto como muy valiente, poner el equipo por sobre él, ¿verdad? Sí, sí. Un acto valiente y también disruptivo, porque no hay muchos antecedentes de eso. Por lo general viene el técnico y te dice andate. Él dijo yo no voy, que vaya otra persona. Eso me parece de una fortaleza yoica muy importante que hay que ponderar, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también salir a los medios y decir nunca sufrí tanto, como lo dijo, se lo recuerdo para las personas que no lo pudieron ver. Obviamente que nunca fui a esconderme, siempre fui a dar la cara y creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé, como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos un poco más tranquilos. Hoy me toca, con la preparación que tuve, me toca no haber tenido un buen mundial. Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso, pero bueno, lamentablemente toca ahora estar con los más cercanos. Porque además, mientras él abre su corazón y dice cómo se siente, también muestra que la vulnerabilidad no es debilidad. Y esto me parece importante, porque no es un acto de troglodita estar frente a un partido y decir epítetos, ¿no? Creo que hay como un permiso, una permisividad, no solo de periodistas, algunos periodistas deportivos, sino también de las hinchadas y de las personas que están viendo un partido. Yo pensaba en mis hijos y en las personas que estaban compartiendo al lado de ellos, que estaban diciendo, personas adultas, responsables, licenciados, grados No, sí, del eso- lado del arte, quiero esto- decir. O sea, no estamos hablando de alguien que le falta de Que no, repente. sí. Claro, entonces, Que yo no tuvo consulté. determinada educación, pero eso trasciende realmente. Bueno, pero no trasciende debería todo. trascender, porque esto Trasciende. tiene un efecto no solamente en el jugador. Yo sé que me estás mirando con cara de, ay, Emilio, vos siempre estás trayendo. No, mira que en general yo soy la que defiende también, ¿no? Yo también me pongo en tu lugar. No. En general yo soy la que defiendo a los jugadores cuando los atacan mucho también. Bueno. Yo tengo como esta cosa de empatía, no, me da lástima cuando... Te da pena. Me da pena. Bueno, claro. hagamos trascender esa pena y pongámonos en ese lugar, ¿no? Empatía significa eso, ¿no? Poder sentir
sentir, no ponerte en el lugar del otro, poder sentir lo que está sintiendo el otro. La psicóloga Sandra Tort, licenciada en psicología, magíster en psicología social, además es encargada del curso de psicología del deporte en el ISEF, nos dice que los insultos y agresiones en el deporte afectan de una determinada manera, pero en el deporte de élite afectan de forma diferencial. O sea, es importante que si queremos que la celeste salga bien, también tenemos que medir lo que hablamos frente a la pantalla. Lo primero que me parece importante es diferenciar la crítica deportiva de la violencia. Se puede analizar un rendimiento, un error, una decisión, un resultado. Esto es inherente a lo deportivo, forma parte del deporte. Pero cuando aparecen insultos, ¿no? Cuando aparecen humillaciones, ataques personales, comentarios crueles, ya no estamos hablando de crítica, estamos hablando de violencia simbólica y emocional. Esto se vuelve todavía más complejo cuando el deporte tiene una dimensión que es la espectacularizada, cuando no solo cuenta lo deportivo, sino también cuenta el espectáculo. Y bueno, acá hay un rendimiento que no ocurre solamente en la cancha, en la pista, en la piscina, ¿no? Sino en el espacio o en cualquier espacio de competencia, sino también bajo una mirada pública permanente. Cada gesto, cada error, cada declaración, cada resultado puede amplificarse en las redes sociales, en la prensa, en la televisión, en la opinión pública. Esto, la presión no viene solamente ya del competir, sino también de esa sobreexposición. Entonces tenemos, sumado a la presión deportiva, una presión por sobreexposición. Está bien clara, ¿no? Bien, muy clara. Y tuve Sí. la oportunidad de conocer de cerca a Juan Guillermo Castillo, el ex arquero de la selección. Le pregunté cómo afecta a un golero los comentarios violentos o agresivos sobre su función. Que depende de su personalidad y el grado de contención que cada uno tenga. Desde muy temprana edad, el golero se acostumbra a cargar el peso o responsabilidad de un error o de un resultado. Y eso como que va formando una coraza. El que llega a ser profesional logra que toda esa energía negativa sea intrascendente o afecte la autoestima el menor tiempo posible para seguir con normalidad su tarea. En mi vida he tenido de todos los momentos, ¿no? Desde mi niñez he tenido que sobrellevar estas situaciones, montón. Mi padre una vez ya de grande me dijo que en los estudios esos que te hacen de inteligencia y vocación, los psicólogos le dijeron que yo tenía un grado de tolerancia a la frustración realmente inusual y claro, eso me ayudó sin duda a lo largo de mi carrera. No obstante, tuve momentos de sufrimiento y tristeza que fueron resueltos con la ayuda de mi familia, siempre en ese círculo. Hubo momentos en los cuales la gente me idolatraba, parecía prácticamente un dios, y en otras en las que literalmente te querían matar. Y bueno, un ejemplo de esto es que una vez mi señora estaba escuchando una radio local, en un programa que en la dinámica de ese programa la consigna era diferentes formas de matar a Castillo. Y no matar diciendo, este no tiene mano o cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro disparate, sino que era matar de verdad. Claramente se puso a llorar y bueno, apagó la radio, ¿no? Sí, son momentos complicados, realmente. Bueno, aquí veíamos un juego que se puede dar en los medios de comunicación como algo divertido. Vamos a imaginarnos cómo matamos a alguien, ¿no? Y de repente ese alguien es tu padre o es tu esposo, ¿no? Y cuáles son los efectos de esto, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que hay como una banalización. No solo está la espectacularización, como decía Sandra Tort, la psicóloga deportiva, Claro. sino que también hay como una banalización, ¿no? Sí. Esto es un juego y un juego de muchos. Un juego donde hay millones de dólares de por Sí, medio. y por ejemplo hay un mensaje, ¿no? De Edu de City Golf, dice que por favor no romanticen a un jugador de fútbol, es su trabajo, es su responsabilidad, ganan miles de millones de dólares, no se ponen la camiseta celeste gratis. Por favor, el fútbol es un negocio, no es altruista, el único que pone su corazón es el hincha de a pie. Sí, yo en particular entiendo el tema de que obviamente son profesionales, tenían la camiseta de puesta y esa es una discusión, pero creo que la psicóloga la separa, ¿no? Divide las aguas en torno a cuándo tenemos que hacer una crítica, obviamente,
Y cuando eso pasa a ser un insulto, un hostigamiento, ella decía, claro, todas las personas que de alguna manera tienen una gran exposición, le pasa también a los periodistas, ¿no? A los comunicadores. Sí, nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Obviamente, por supuesto. Pero esto es más exacerbado, sin duda, ¿no? Sin duda. Fútbol, y sin puede duda. llevar a la autoeliminación en muchos casos. Y claro. Por lo tanto, vos lo que hablabas decía Castillo es interesante, esto de que él tenía un alto nivel de capacidad de frustración. de tolerancia, a la frustración. Pero no todos tienen quizás ese alto nivel de tolerancia a la frustración. Y también no sé qué capacidad tienen de poder compartir esa vulnerabilidad como con la entereza con la que lo hizo Muslera, ¿no? Pero Sandra Tort, antes de irnos a la pausa, me imagino que hay una pausa ahora, de alguna manera comparte algunos datos del backstage de ese sentimiento. No estamos romantizando, estamos analizando y quitando capas, quitando velos y tratando de ponernos en ese lugar, ¿sí? Desde la mirada psicológica, en muchos deportistas de alto rendimiento, la identidad está ligada a la función deportiva. Esto pasa en otros ámbitos, ¿no? En todos aquellos trabajos, porque no olvidemos que esto es un trabajo también, el deporte en este nivel de élite es un trabajo. Ahí empieza a haber, a veces, en muchos casos, que el sujeto queda encapsulado en la función, ya la identidad está ligada a eso, ¿no? Entonces, cuando la crítica se transforma en un ataque personal, puede vivirse no solo como un jugué mal o competí mal, si usé mal una técnica, sino como algo más de índole personal, como no valgo, defraudé, soy un fracaso. Ahí el efecto subjetivo puede ser muy fuerte. Estos comentarios pueden aumentar la ansiedad, la irritabilidad, la dificultad para dormir, la pérdida de confianza, el miedo al error, y eso es muy importante en el alto rendimiento, porque para competir no alcanza con la preparación física, técnico-táctica. También se necesita una gestión emocional que tiene que ver con la necesidad de concentración, la seguridad, la regulación emocional y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Bien. Por lo tanto, después de la pausa, avanzamos sobre quiénes son los sostenes de un golero goleado y qué tiene que decirnos la masculinidad hegemónica o qué nos dice de esta pedagogía de la crueldad sobre la masculinidad hegemónica en el fútbol. Enseguida venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. De 13 a 15, La Colmena. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muriendo de llegar. Energía. Este ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país.
nuestras artistas más destacadas del momento, lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Passline. Invita Bizarro. La Colmena. Producción Matías Capek. Futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol. Seguimos aquí, retomamos esta columna de Emilia Díaz acerca del fútbol y su pedagogía de la crueldad, ¿no? Y estábamos escuchando a Juan Castillo, ex arquero de la selección, arquero también de Peñarol, y a una psicóloga deportiva orientándonos en torno a lo que pasa en la cancha, ¿no? Y las reacciones acerca del juicio sobre la actuación de los jugadores, ¿no? Claro, porque cuando se apagan las luces, la persona que sostiene son los amigos, la familia, algo así nos comentaba Juan Guillermo Castillo. ¿Lo escuchamos? Dale. Bueno, la familia y los amigos de verdad, ¿no? Los amigos de verdad son los que más sufren o son afectados con todo esto, ¿no? Al ver que un ser querido, amado, lo critican de forma desmedida e injusta, de forma agresiva. Aunque también en contrapartida son los grandes sostenes que tiene el golero para aferrarse y seguir adelante. Después, un poco el lado profesional y de un psicólogo, un psiquiatra, aparece cuando esa primera línea de contención no logra en su totalidad resolver ese momento de tristeza que no deja que el golero pueda continuar con soltura su actividad. Claro, la familia entonces, como decía Castillo, funciona como una caja de resonancia. También lo decía Sandra Torte en mi conversación con ella. Pero a lo que quiero apuntar aquí es a que el fútbol, como otras expresiones en el deporte o algunas profesiones en particular, es también una caja de resonancia en sí de lo que llamamos como una construcción de cierto tipo de masculinidades a los que ayudamos todas y todos a construir, ¿no? Que son masculinidades hegemónicas que tienen ciertos patrones, ¿no? Rita Segato trae esto en su pedagogía de la crueldad. Se ponen a prueba entre ellos, pero entre nosotras también los ponemos a prueba a ellos de alguna manera. Y Castillo mencionaba que esto no es algo que se vive solo dentro del fútbol. Y bueno, obviamente que los varones también viven situaciones similares en otros ámbitos. Y bueno, se cree que por su supuesta condición de ser fuertes, como condición, digamos, deberían absorberlas, esas situaciones, y seguir como si nada para adelante, como si nada pasara. Hablábamos en algún otro momento del silencio de los hombres, ¿no? El silencio de los hombres muchas veces tiene que ver con eso, con amordazar ese dolor y transformarlo en un silencio sepulcral que ni siquiera llega a la conciencia de ellos mismos, porque ni siquiera pueden conectar con eso que les duele, porque hacerlo significa mostrarse débil frente a un paredón de ojos que está evaluando su virilidad a través de esa fortaleza, entre comillas, ¿no? Claro, recién escuchábamos esta encuesta nacional sobre dolor, suicidio y muerte y hablaban de eso, ¿no? De que el dolor emocional muchas veces es respondido, seguí adelante, ya vas a estar bien, no pasa nada. Y en el fútbol, más aún. Bien, podríamos ir ahí entonces, ¿no? ¿Cuánto de esta masculinidad hegemónica se lo escuela a mujeres y varones en torno a lo que... Porque si yo ahora te hago una lista de lo que estuve indagando, que tiene que ver con el mandato de la invulnerabilidad. Claro. Es un mandato que tenemos todos, ¿no? Esto de, además, el hombre de verdad no llora, no se quiebra, no muestra miedo, no seas maricón,
¿no? Que no llore, que se la banque. Otro mandato es la humillación como prueba de hombría, ¿no? En vez de tuvo un mal partido, es un muerto, ¿no? Hay que matarlo, no sirve para nada, ¿no? Hay un investigador, Michael Messner, dice que el deporte moderno se convirtió históricamente en uno de los escenarios donde la violencia ayuda a construir una masculinidad dominante, que es esto, ¿no? La agresión deja de ser un exceso para convertirse entonces en una forma de demostrar la virilidad, ¿no? Otro punto es el insulto siempre que es feminizante, ¿verdad? Además, cánticos que podemos saber todos, ¿no? Feminizante y homofóbico, ¿no? Maricón, puto, nena, te la comiste, etcétera, ¿no? Sí, claro. Te ensartamos, no sé cuánto, Sí. ¿no? Bueno, y de ahí en más. Perdonen la expresión, pero es así. Pero es así. Otro aspecto tiene que ver con el cuerpo masculino. El cuerpo masculino, que también es el cuerpo femenino, porque todos y todas estamos siendo como unas máquinas productoras de trabajo, pero el futbolista vale mientras rinde, además, ¿no? Específicamente. Lo llevamos a un esto de, bueno, si tenía 40 años, ¿por qué lo citaron? Por ejemplo, viejismo también ahí en la Tahuel. Si falla, deja de ser persona y pasa a ser un burro, un muerto, un cáncer de equipo se puede escuchar también, como escuché. Hay una deshumanización del cuerpo masculino, que acá el cuerpo masculino aparece como algo que merece un reconocimiento mientras produzca resultados. Si no produce resultados, no merece reconocimiento. Es duro, muchachas y muchachos. Es re duro. Sí, hay cuestiones que tienen mucho que ver con la profesión en sí del futbolista, Sí, ¿no? de cualquier deportista de alto rendimiento, pero el futbolista en un mundial es la espectacularización de la quebrada torta. Totalmente. Y hay mensajes de Susana, amo escucharla siempre, y también está de alguna manera plegada, ¿no?, a lo que pasa en las redes con los jugadores. Es lo mismo que pasa siempre en otros ámbitos. Muchos mensajes que llegan en este sentido, también apoyando esta perspectiva, ¿no?, de poder hablar de esta manera también de lo que pasa en el fútbol. Otro punto de la masculinidad hegemónica que quiero tratar aquí es el aguante. El aguante. El que aguanta, ¿no?, el silencio de los hombres, ¿no? El aguante como capital masculino, ¿no? Hay algunos estudios latinoamericanos sobre fútbol que aparece mucho esta idea del aguante. Algunos autores como Antonio Martín Cabello, Almudena García Manso muestran que la violencia entonces funciona como un mecanismo para construir una identidad dentro del fútbol que tiene que ver con soportar el dolor, no mostrar miedo, responder con violencia. Recordemos los últimos minutos del partido del viernes, ¿no? Y demostrar superioridad, ¿no? Demostrar superioridad. Esto enmarcado en una épica del fútbol, ¿no? En una épica que cuando se va la épica, ¿no?, la vulnerabilidad sin épica, no te la aceptamos. La vulnerabilidad con épica, sí. Y volví a consultar a Juan Guillermo Castillo, ¿qué le hubiera dicho a Muslera? Y de hecho me dijo, lo llamé y le dije algunas cosas, y también le pregunté, ¿qué le dirías a los periodistas y qué le dirías a la hinchada de Uruguay si tuvieras la oportunidad de responder ante algunos agravios? A Muslera le diría lo mismo que yo le mandé un mensaje de WhatsApp, que bueno, que le dije que fue muy, muy valiente de su parte, que lo felicitaba por su coraje y por pensar más en el equipo que en el mismo. Que se quedara con todas las miles de acciones buenas y espectaculares que formaron parte de su exitosa y extensa carrera. No mucho más, realmente no se puede decir más, creo. Bueno, a los periodistas le diría que antes de hacer críticas destructivas, livianas y facilistas, que imaginen que es su hijo, su hermano, un amigo, intenten ponerse en su lugar antes de tirar toda esa destrucción hacia afuera, ¿no? También que por su condición de periodistas, que deberían de analizar más las situaciones antes de sacar el dragón ese que a muchos les gusta escuchar, ¿no? Que genera mucha audiencia, lamentablemente. A las personas un poco similar, ¿no? Que sean empáticas, ¿no? Que esa energía destructiva que se ve reflejada en las redes con una facilidad enorme, que la canalicen, yo qué sé, hablando con sus amigos en un asado, que la descarga sea en el círculo, en su círculo social, y no en la impunidad casi absoluta de las redes sociales. Este ser aguante. Muy bien, Juan Castillo.
Muy bien, la Muy verdad. bien, muy bien, Juan. sí. Además, hablando de esto, ¿no? De la promoción de la empatía entre nosotros, decir, bueno, cualquiera puede de repente enojarse en algún sentido, pero ya pasar a la agresión es otra historia. Y a mí me interesa esto en particular, capaz que porque soy mamá de varones y porque voy a las canchas y veo por lo general también situaciones en las que madres o padres se zarpan y hay como cierta impunidad en el marco de la cultura del fútbol, ¿no? Pero bueno, en el marco de la cultura de cualquier deporte, tendríamos que empezar a pensar nosotros, cada uno desde su individualidad, cuánto está aportando a esta violencia y cuánto está abonando esta construcción de no solamente un deportista, sino esta construcción de masculinidad, digamos, hegemónica, con estos puntos que recalqué antes, que tiene que ver con con el aguante, con el cuerpo como máquina, cuánto le estamos pidiendo a nuestras infancias en el baby fútbol y a los jóvenes que están jugando hoy torneos nacionales, desde dónde le estamos exigiendo que sostengan la bandera de esta masculinidad que tiene unos costos enormes y que por lo general los costos los pagan en silencio la mayor parte de los varones que concurren a estos eventos. Totalmente. Te quiero leer un mensaje. Recuerden cuando Josema lloró por la emoción frente a las cámaras y un conocido periodista deportivo dijo, entre otras cosas, que con esa actitud había perdido toda oportunidad de ser capitán de la selección. Nos recuerda esto Claudia de Quillú. Yo la verdad que no lo recordaba. Hay quienes también mandan mensajes celebrando este enfoque, Emi, ¿no? Cargamos de odio y disparamos. Creo que esto es una de las pérdidas más grandes que tuvimos al perder al maestro Tavares, dice también. Yo pensaba lo mismo. Este mensaje. Felicitaciones, dice Daniel. Entonces a Barbosa en el 50 lo entraron para siempre. Lo entraron. Esa metáfora. Sí, esa metáfora que no estaría como muy adecuada. Lo entraron, lo en guardaron. este momento, ahí está. Lo enterraron. Lo enterraron. Eso es lo que quiso escribir. Bien. Daniel, perdón, que ahora se está corrigiendo. Bien, enterraron. muchas gracias, Daniel. Sí, gracias, Daniel. Y gracias, Ale, que estás poniendo una música buenísima. Sí. Le encanta, mira cómo mira. Se me fue algo más que quería decir, pero no importa. Que no se te vaya. No importa, ya forma parte de, digamos, de todo lo que se dijo. Así que está buenísimo que podamos, de repente, de aquí en más, mirar un poquito distinto el partido, fútbol, el partido. O de repente la punta de un sauce verde. Me caigo y no me levanto. Como decía mi padre que nació en 1921. No, esto, que el periodista de Sin TV decía que le gustaban los jugadores con barba y olor a pucho, ¿no? Como que el macho así. El macho, ¿verdad? Sucio. El macho tiene que estar sucio. Esto de macho limpito, no. Sucio, macho limpito, no. Bueno, nos quedamos aquí, ya viene Par en el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Emi. Nos reencontramos mañana.